Hola, bienvenidos a otra clase de geotopografía. En el día de hoy vamos a terminar la clase número 5, digamos, la clase enfocada a la planimetría de precisión. Con esta clase terminamos entonces esa sección y el tema de hoy van a ser las triangulaciones. Las triangulaciones que debido al, digamos así, al nombre triángulo, es el elemento que va a utilizar para resolver sistemas más complejos que un triángulo, pero siempre nos vamos a resumir, va a reducirse el cálculo, digamos así, a una trigonometría sencilla, es decir, sobre lados, como por ejemplo el lado AB, como una base, y de ahí poder constituir otros triángulos si es necesario y aplicar siempre el mismo método. Notemos que, bueno, aquí tenemos una descripción básicamente del triángulo que tenemos a la derecha. El conocido teorema o ley de los senos, de proporcionalidad o del seno, que básicamente nos va a orientar a decir, si nosotros de los tres ángulos, alfa, beta o gamma, podemos obtener dos, ya tenemos gran parte del cierre angular interno, que por condición vamos a poder obtener el tercer ángulo. Quiere decir que es de fundamental importancia poder tener presente esta ley. Luego, cambiando, por ejemplo, para calcular el lado A, podemos reconfigurar con las dos primeras igualdades, y esas dos primeras igualdades básicamente nos van a llevar a una expresión tal que C, es decir, el otro lado del triángulo, va a ser la relación entre los senos de alfa y gamma. Eh, Luego podemos decir que hay una constante de proporcionalidad entre el lado A, digamos así, y el seno de alfa, tal como puede ser M. Notemos de que M puede también representarse en esta otra ecuación. Entonces poder escribir básicamente de esta forma digamos así, el teorema. Esto es básicamente para poder ver qué herramientas tenemos, con qué contamos al momento de tener que hacer la resolución. Con lo cual, las expresiones normalmente que en este abordaje teórico parecen que abundan, en la resolución práctica son casi justas, y muchas veces tenemos que tratar de recordar esto, tener presente esta parte de la teoría y los conceptos fundamentales de la teoría, para que en el desarrollo, digamos así, de nuestro trabajo práctico, puedan llegar a resolverse de manera más efectiva los problemas. Entonces, si nosotros vamos como dije, a la geometría, a la trigonometría y geometría básica, la superficie del triángulo básicamente es base por altura sobre 2. Entonces, si nosotros aquí venimos, decimos, bueno, la superficie o nuestra base va a ser el lado, digamos así, C, con lo cual el lado C va a tener que ser multiplicado por digamos así, la proyección o la altura de, por ejemplo, en este caso, el lado A respecto del ángulo beta. Entonces, básicamente, en esta expresión, el A por el seno de beta
es la proyección en la cual tendría un ángulo a 90 grados, con lo cual sería la altura de este triángulo. También podríamos decir, viniendo de este otro lado, la proyección de B sobre la vertical. En ese caso sería por el seno de alfa. Si a esa expresión ahora a C lo reemplazamos por su valor, digamos así, vamos a obtener la expresión más compacta o que, como dijimos, que comparte en ambas expresiones la constante, digamos así, m. De la misma manera, si se tienen varios puntos en un plano unidos entre sí por rectas, estas rectas, digamos, van a formar una red de triángulos, siempre teniendo en cuenta de que las uniones formen triángulos y no, por ejemplo, polígonos o algún otro forma geométrica. Siempre tiene que ser triángulo, o sea, la base de esto es la triangulación, y que cada uno de va a estar unido por un lado en común, de tal forma que si nosotros tenemos el lado en común, por ejemplo, aquí en este caso tuviésemos el otro triángulo con el lado común como la base, o el lado C, básicamente conociendo o midiendo los otros ángulos para el próximo triángulo, digamos, lo único que bastaría conocer sería ese lado en común, algo que ya lo conocemos, para poder ir deduciendo todas las dimensiones de la red. Es decir, que con a escasas mediciones podemos hacer, digamos así, una triangulación, es decir, conocer la distancia relativa de los puntos. En este caso estamos conociendo la distancia relativa de P respecto de los demás puntos. Este es el fundamento principal, digamos así, de la triangulación. Ya vamos a ahondar bien en la resolución, esto es solamente la presentación, y para que veamos básicamente un triángulo, digamos, coordenadas de base, ángulos o mediciones de base, y con la cual podemos llegar a resolver los demás lados, proyecciones y hasta la superficie. Esta superficie lo vamos a ver más adelante cómo se relaciona con toda la red de triangulación. Si nosotros vamos a lo que es digamos así, la clasificación, en la triangulación básicamente se va a clasificar según los órdenes, y que van a ser, ahora vengo bien acá abajo, órdenes que básicamente van a ser tres. Ahora, estos tres órdenes son para la triangulación geodésica. Digamos, la triangulación topográfica, que es cuando tenemos lados comprendidos entre 2 y 5 kilómetros, es decir, cada uno de estos segmentos, por ejemplo, AP, BA, AE, de todos los segmentos que van formando la triangulación, noten que aquí ya van apareciendo más lados o más puntos que van formando esa red. Acá podría cerrar este triángulo, por ejemplo, con un segmento o un lado DE, un lado EG y así sucesivamente, para ir cerrando esa triangulación. Esa triangulación en lo que es topográfica, decía, es solamente uno. La primera clasificación, digamos así, entonces, sería entre topográfica y geodésica. Las triangulaciones geodésicas, que aquí sí tenemos los órdenes según la longitud, cada uno de sus lados son mayores a los 5 kilómetros que teníamos acá como límite en la topográfica. Entonces, los órdenes van a ser de mayor a menor, teniendo los lados mayores a 50 kilómetros o entre 25 y 50 kilómetros el primer orden, el segundo orden entre 10 y 25 kilómetros y el tercer orden entre 5 y 10 kilómetros. Bueno, vamos ahora a lo que es el método, digamos, vamos a empezar a desarrollar o a resolver el primer triángulo, digamos así, que si bien ya hemos visto algunas fórmulas,
o lo que es la base inicial, vamos a obtener que nuestras coordenadas A y B, o sea, los dos puntos que sabemos las coordenadas, A y B, con sus puntos coordenados X, y la base, el lado C. Entonces, de los ángulos alfa, beta o gamma, por lo menos dos. O sea, podemos tener o los tres, pero normalmente siempre nunca tenemos datos de más, sino que tenemos con lo justo, o sea, dos datos. Entonces, si se miden o se conocen los tres ángulos, la suma de los ángulos interiores no es exactamente igual a cero, pero si se encuentra dentro de los márgenes de tolerancia, reparto la diferencia entre los tres ángulos. Es decir, aplico el mismo concepto de compensación de polígonos, de los ángulos angular del polígono que hemos visto en la primera parte de la planimetría, perdón, de precisión, con este tipo de mediciones. Es decir, en la base de que el conocimiento es aditivo, digamos, siempre vamos agregando, es aditivo, siempre vamos agregando conocimiento. Lo que ya conocemos en lo que es compensación de estaciones, compensación interna en un polígono, en un triángulo, siempre lo vamos a desarrollar de esa misma forma. Medición de líneas ida y vuelta, correcciones, contemplar los errores, etcétera, etcétera. Bueno, aquí vamos a iniciar, digamos, el procedimiento que es idéntico a lo mostrado anteriormente. Notemos que las relaciones o que la forma de denominar a un triángulo tiene una cierta rigurosidad y metodología, o sea, refleja una metodología. Para que todo esto se cumpla, sí o sí esto tiene que tener esta relación. Por ejemplo, ABP, el ángulo alfa no es que, digamos así, coincida con el vértice A, sino que está opuesto al lado A, el beta opuesto al lado B y el gamma opuesto al lado C. Eso es para que se pueda aplicar en forma casi directa o de memoria, llamémosle así, el teorema del coseno. Por otro lado, iniciamos calculando el azimut o ángulo de orientación de básicamente del lado AB, o sea, de la base, que según las coordenadas que ya tenemos, obtenemos las diferencias en cada uno de los ejes y a eso básicamente digamos así, le aplicamos en la fórmula de la tangente del rumbo AB, luego despejando vamos a poder obtener el rumbo AB, es decir, haciendo el arco tangente. Por otro lado, también podemos encontrar de esa misma fórmula y con el ángulo o con el rumbo, mejor dicho, AB, el lado C y por otra expresión, si tuviésemos, si nos fuese más cómodo, también con la diferencia en I. Por la ley de proporcionalidad o el teorema de los senos, vamos a tener que el AP, digamos el lado del triángulo, el lado B, va a ser igual al lado C por el seno de beta sobre el seno de gamma. O, de la otra forma, con el seno, aquí es seno, no es coseno, aquí es seno, con el lado A, que sería, para obtener, digo, el lado A, que va a ser C por el seno de alfa sobre el seno de gamma. Digamos, con la diferencia de rumbos igual a un ángulo, ahora hacemos la inversa, ya que conocemos los rumbos, entonces vamos a obtener con el ángulo alfa y el rumbo AB, vamos a obtener el rumbo AP y el rumbo BP con el ángulo beta.
con estos rumbos, básicamente, AP, BP, podemos calcular, digamos así, las coordenadas que, teniendo dos puntos de coordenadas conocidas, básicamente el punto opuesto o del vértice opuesto va a poder ser calculado tanto desde A como desde B, con la expresión de las coordenadas conocidas y sub A y sub B, perdón, X sub A, X sub B, y sub A y sub B, el lado, el lado correspondiente, es decir, si voy desde A hacia P, va a ser el lado AP o el lado B, AP, y el sentido o el ángulo, mejor dicho, el rumbo, AP en un caso y BP en el otro. Siempre, siempre que podamos, y esto nuevamente hago la referencia a conocer la parte teórica, tenemos que aplicar las dos fórmulas para poder verificar. Siempre, siempre, y más en un ejercicio numérico, vamos a necesitar tener una certidumbre, con lo cual esta verificación siempre viene bien. Ahora bien, dijimos que tenemos que medir digamos así, dos ángulos y un lado. Vamos a hacer la medición, entonces, esas mediciones para poder aplicar este método. La medición de los ángulos lo vamos a hacer, todos los ángulos internos, el excremento, es decir, vamos a utilizar el método de compensación de estaciones. Los aparatos pueden ser una estación total, un teodolito de precisión, es decir, tienen que estar dentro del segundo, de los 2 segundos de precisión. La verificación en terreno para el cierre de la estación va a ser más o menos 1 minuto, y la tolerancia en los ángulos internos, es decir, la sumatoria de los ángulos internos, va a ser 180 por ser triángulos, más menos t, en donde t en segundo va a ser 20 segundos sobre la raíz de la sumatoria de los lados en kilómetros, digamos. Las consideraciones importantes para la base es que es la única línea a medir que, digamos, que necesitaríamos por definición. Y debe ser valorada con la mayor exactitud posible. Si la medimos, por ejemplo, en cinta, tenemos que tener en cuenta todos los errores que podemos llegar a cometer, disminuirlos y corregirlos. Y si, por ejemplo, ningún lado del triángulo nos ofrece garantías de la exactitud, ya sea por que el terreno tiene accidentes, porque es inaccesible, porque es muy escarpado, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos a tener que ubicarnos, digamos, a medir otra alineación como una base, digamos así, auxiliar, o sea, del triángulo el lateral, el inferior, o ya sea algunas medidas no sé, de otro vértice que podamos luego relacionar con este triángulo. O mejor dicho, con nuestros vértices para resolver nuestro triángulo, el triángulo que nos interesa. En síntesis, se podrán tomar uno o más triángulos auxiliares. Esto va a estar ligado directamente a lo que nos vayamos encontrando, digamos así, en campo. Es una resolución que se va a tomar directamente en campo, y básicamente los puntos auxiliares, digamos así, o de vértice externo a nuestro triángulo que va a compartir la red, va a ser definido por nosotros, y el criterio de independizarnos, ¿no es cierto?, de estos problemas que estamos teniendo, como por ejemplo el problema de horizontabilidad o el problema de verticalidad, etcétera, etcétera. Por otro lado, el método va a terminar, va a concluir, digamos así, cuando logremos la determinación de puntos secundarios. Para estos puntos secundarios, básicamente vamos a tener 4 formas, por lo menos las más convencionales. La primera es de intersección directa con dos visuales.
Denominamos, digamos, directo, ya que las mediciones se van a ejecutar desde puntos de coordenadas conocidas. ¿Mm? Es decir, por ejemplo, aquí, nosotros en el punto A y en el punto B, ¿mm? que son los mismos, digamos, al tomar estos puntos, básicamente va a ser el mismo ejercicio que el anterior, pero esto es más conceptual, vamos a tener que eh, todas las mediciones se van a realizar cercanas al punto A desde A y todas las mediciones se van a realizar cercanas al punto B desde B. En este caso, caemos, o por estas condiciones, caemos al primer caso de las triangulaciones, que ya lo hemos visto, que en la hipótesis se conocen las coordenadas de dos puntos, el par coordenado de A y B, de los ángulos alfa, beta y gamma vamos a poder medir dos de ellos directamente. En un agregado vamos a tener que, o en una complejidad mayor, ascendente, los ángulos alfa y beta no van a poder ser medidos directamente. Es decir, no hay visual digamos, entre A y B, básicamente. Por las causas que ya hemos dicho, por alguna otra causa que no hemos valorado, pero no hay visual. Con lo cual, para poder encontrar, digamos así, esos ángulos, justamente nos auxiliamos de las mediciones, por ejemplo, a los puntos C, D, E. Esas mediciones en la cual vamos a poder definir las coordenadas de esos puntos, digamos así, de auxiliares, llamémoslo así, porque este triángulo, por ejemplo, que tengamos uno acá, A, C, D, este triángulo no tendría que tener problemas de visión ni nada por el estilo, entonces lo vamos a poder resolver, con lo cual vamos a tener dos rumbos, por ejemplo, AC, AD, AB, etcétera. Todos los que, digamos, sean auxiliares o conexos a nuestro triángulo, digamos. Con esos vamos a poder obtener el acimut de AP y de BP, con lo cual ahí vamos a encontrar el ángulo alfa. Bueno, en resumen, tenemos estos datos, tenemos estos rumbos y podemos calcular o mejor dicho, tenemos que calcular las coordenadas de P, o sea, el par coordenado X, Y. La solución, digamos, vuelvo a decir, es el primer caso, todas las ecuaciones desarrolladas para el problema anterior. Entonces, el rumbo AB, básicamente lo vamos a obtener de la diferencia o mejor dicho, del arco tangente del cociente incremental de las diferencias. Entonces, el ángulo alfa va a ser la diferencia de los rumbos, el beta la diferencia de estos dos rumbos, y el gamma la diferencia de estos dos rumbos. Siempre teniendo presente que el ángulo, digamos así, va a ser el rumbo derecho menos el rumbo izquierdo. ¿Cómo obtengo estos ángulos? Seguramente dos de ellos van a ser de medición. Si obtengo los tres de medición, tengo que tener en cuenta siempre la verificación. Y si obtengo dos, la verificación de cierre me sirve para obtener el tercer ángulo en forma analítica. Por otro lado, los lados, con las mismas expresiones, fíjense que aquí estaba el errorcito, siempre es la teoría del seno, siempre es la teoría del seno. Y por otro lado, lo que nos restaría calcular serían las coordenadas, digamos así, que nuevamente lo vamos a determinar desde el punto A y del punto B, que son las coordenadas conocidas. Entonces, en nuestra expresión, nuestra incógnita va a ser la coordenada, por ejemplo, xp e y sub p, y nuestro dato, digamos así, de origen va a ser la coordenada en A, el lado B va a ser el que hemos establecido, el que hemos calculado, y por el coseno del rumbo a sub P, también el que hemos calculado. Aquí igual, pero con el seno, y aquí igual, pero como parto desde B, va a ser con el lado A y con el
digamos así, el rumbo BP. Entonces, si solo se tiene, por ejemplo, yendo a otro caso, si solo se tiene un azimut orientado en uno de los puntos, por ejemplo el punto A, y solo se ha medido un ángulo alfa como el segundo ángulo necesario, para resolver el triángulo, digamos así, ABP, el triángulo que necesitamos resolver, no se toma el ángulo beta medido en la otra punta, digamos así, sino el ángulo gamma del punto P que se trata de fijar. Con lo cual, ya se conoce también B y la solución del problema sería la misma que la que acabamos de ver. La segunda intersección es directa pura. Esta es más igual, digamos, más similar a la que vimos en la original, digamos, en la fundamental, en la primera. Tenemos nuevamente que calcular, o sea, el objetivo es calcular las coordenadas del punto P. Entonces, nuestra hipótesis es que tenemos dos puntos, la base C, calculamos el rumbo AB, calculando el rumbo AB podemos ir definiendo con los ángulos internos que tenemos los otros rumbos, los lados que me estén faltando y con las coordenadas, con los pares coordenados de A y de B, con los rumbos y los lados, obtengo digamos así, las coordenadas del punto P. Entonces, denominamos pura, intersección directa pura, ya que no tiene los datos de las intersecciones laterales. Recordemos que en la anterior teníamos los rumbos laterales o las intersecciones laterales. O sea que los rumbos AC, AD, AE. Aquí solamente tenemos las coordenadas y por medio de las coordenadas obtenemos el rumbo AB. La tercera es la intersección inversa. Esta es una de las más extensas, digamos, del, del problema de intersección inversa. Se denomina ya que se estaciona el punto, se estaciona el equipo en el punto en que desconocemos la ubicación. Aquí me adelanto un poquito, el punto que nosotros necesitamos digamos, conocer la ubicación o conocer básicamente el par coordenado, es el punto P. Allí vamos a estacionar nuestro equipo, es decir, en el punto que queremos establecer. Por eso es intersección inversa. También se lo denomina problema de los tres puntos, de la pirámide, problema de Potenot o de la carta. Normalmente nosotros lo vamos a asociar con el problema de la carta. Nuestro referencia, nuestro título es problema de la carta. Y bueno, dice, el objetivo consiste justamente en determinar la posición de este punto a partir de tres puntos coordenados. O sea, aquí yo me meto en la hipótesis, tenemos el par coordenado A en M y en B, con lo cual, como tenemos el par coordenado de esos tres puntos, también conocemos la posición relativa de estos tres puntos, con lo cual conocemos el lado M, el lado BM, y podemos calcular el ángulo BMA, o sea, el ángulo gamma que está allí señalizado. Entonces, vamos a calcular básicamente el punto P o las coordenadas del punto P respecto a los datos que tenemos, que son los puntos A, M, B. Las mediciones que vamos a hacer, entonces, van a estar dadas por un equipo que va a estar puesto en P y van a ser alfa y beta, o la visual a PM y MPB. Y el método
básicamente es el lograr calcular las distancias S sub A, S y S sub B. Si nosotros logramos calcular esas distancias, noten que ya tenemos prácticamente todos los lados de los dos triángulos. Esto al final son dos triángulos. Y los ángulos que nos faltarían serían el phi y el psi. Si nosotros logramos calcular estos parámetros, fundamentalmente los ángulos, podemos aplicar el teorema del seno o cálculos auxiliares, digamos, similares, para poder ir definiendo todos los parámetros y de la misma forma que el anterior, es decir, respecto de un par coordenado, una longitud y el rumbo, conocer las coordenadas del punto P. Para lo cual, básicamente vamos a recurrir a la geometría debido a que es más sencillo verlo geométricamente el problema. Dice, se resuelve describiendo sobre el lado AM, sobre este lado, vamos a describir una circunferencia o un arco de círculo capaz del ángulo alfa, el ángulo que mira justamente este segmento, el AM. Y otro círculo que es el círculo amarillo, otro círculo amarillo, entre lo que es el lado AM y con el arco beta, digamos. Básicamente, todo el círculo, o sea, la línea, tanto uno como otro, viene siendo, se denomina capas debido a que cada uno de estos puntos va a ser capaz de decirme o de describirme, si yo trazo dos longitudes a ese punto, el mismo ángulo alfa en cualquiera de estos puntos. Es decir, yo tomo un punto acá, por ejemplo, visual A y visual AM, ese ángulo va a ser alfa en cualquiera de uno de estos puntos. Eso es la condición básica, porque lo que yo quiero ver es el segmento considerado, ya sea el AM o el AB, bajo un ángulo definido. ¿Cuál va a ser el ángulo definido que estoy midiendo? ¿El alfa o el beta? Con esa condición, es que trazo el círculo capaz o el arco capaz. Esa me está diciendo que en la intersección de ambos círculos, la condición es compartida, tanto para este segmento AM como para el segmento AB. En este punto comparten que básicamente la condición de alfa se mantiene para AM y, el ángulo beta se mantiene para el MB. Con esos círculos podemos obtener sus centros. Entonces M es el centro y R es el radio del primer círculo o del primer arco capaz, y el M', R' va a ser el centro y el radio respectivamente del segundo arco capaz. ¿Ah? De esta forma hemos puesto, digamos así, varias condiciones que por constitución o por construcción de este círculo, entre el lado AM y AC vamos a tener 90 grados, tanto como en el opuesto, entre MB y BD. Allí nuevamente vamos a tener 90 grados. Con todas estas condiciones, con todas estas condiciones, se puede deducir que la solución geométrica del problema falla cuando los puntos A, M, B y P están, por ejemplo, en un mismo círculo, porque estoy necesitando dos círculos para poder definir y para poder dar la solución del problema. Entonces, cuando los cuatro puntos están en un círculo, el problema de esta forma no va a tener solución y vamos a tener que recurrir a otro punto fuera de ese círculo. Bueno, por otro lado, tener en cuenta de que es importante
que tanto el triángulo AMP como el BMP solamente se conocen dos ángulos. O sea, conozco el alfa, el beta y, bueno, el gamma, que en realidad es compartido, con lo cual no puedo aplicar en un triángulo, no puedo aplicar, por ejemplo, en este triángulo, si regresamos al anterior, este sería el triángulo. Si yo conozco solamente este ángulo y este lado, me está faltando por lo menos un ángulo, y ahí es donde necesito obtener el ángulo phi, perdón, o psi. Luego la construcción, digamos, geométrica, esta se la dejo para que la vean un poquito ustedes, cómo hace para pasar de, perdón, de esta configuración, cómo se repite básicamente por los valores de 90 grados que obtenemos aquí. Entonces, ¿cuáles son nuestras incógnitas, digamos? Nuestras incógnitas van a ser phi y psi. Está planteado el problema, ahora hay dos soluciones posibles para este problema. Vamos primero con la solución de Mayer. Básicamente Mayer plantea un sistema de ecuaciones con los ángulos o con la sumatoria de ángulos internos, 180 por n-2. Entonces todos los ángulos internos de este polígono van a ser alfa, beta, gamma, phi, psi. Alfa, beta, gamma, phi y psi. Entonces, en este polígono, que básicamente tengo de 4 lados, 4 menos 2, 2, por 180, 360. Allí voy a obtener la primera solución, pero la solución de los dos ángulos incógnita acoplados. Es decir, esta ecuación tiene una solución numérica, es la primera ecuación. Luego, aplicando la ley del seno en ambos triángulos y haciendo que ese es el valor común, digamos así, obtengo que ese va a ser igual en el primer triángulo a por el seno de phi sobre el seno de alfa. Y en el triángulo B va a ser B por el seno de psi sobre el seno de beta. Si yo igualo estos dos elementos, básicamente me va a quedar que el seno de phi sobre el seno de psi va a ser igual a b sobre a por el seno de alfa sobre el seno de beta. Y básicamente, como yo sé que phi va a ser igual a la suma de phi más psi menos psi, esto me da phi, empiezo como a meterme en algunos artilugios trigonométricos y matemáticos para poder combinar con la identidad trigonométrica, digamos, de un ángulo sumado. Si recuerdan, seno de, por ejemplo, de A menos B es igual al seno de A por el coseno de B menos coseno de A por el seno de B. Eso es lo que básicamente hace esta identidad. Si operamos aquí, respecto a que necesitamos encontrar el cociente entre el seno de phi y el seno de psi, que es esta parte, cuando a esto lo dividimos por el seno de psi, básicamente aquí me va a quedar la cotangente de psi, y aquí se me simplifica en esta parte y solo me queda el coseno de phi más psi. Todo esto va a ser igual a esta expresión, entonces. Entonces, por lo tanto, si ahora vamos reacomodando, digamos así, estas ecuaciones, podemos pasar este coseno hacia el otro miembro y podemos llegar a obtener que la cotangente de psi es igual a una expresión bastante compleja. La disminuimos acá un poquito poniendo la cotangente de esto. Esta sería la ecuación básicamente o la segunda ecuación, mejor dicho, del sistema de ecuaciones. Si acá tenemos el ángulo o la suma
de phi más psi, si de esta forma logramos obtener el psi, debido a que la cotangente pasa por el otro lado, ahora lo vemos en la próxima fin. Miren que la reducimos acá diciendo que t es todo esto y que u es todo esto. O sea, la cotangente, acá te el planteo. ¿Para qué? Para poder hacerlo un poquito más sencillo y decir que psi es el arco tangente de 1 sobre t más u. Esto es solamente para acomodar y para reducir términos, pero al final básicamente lo que queremos ver es que tenemos psi. Como tenemos psi y por otro lado tenemos la suma de phi más psi, haciendo, digamos, lo mismo que habíamos planteado en la anterior, ¿sí? Aquí, no, perdón, aquí, obtenemos el valor de phi. Ya tenemos psi, ahora con las fórmulas anteriores del seno podemos obtener el lado S, que es el lado común, y el lado A. Acá lo que podemos hacer es, también podemos calcular con psi y con phi, podemos calcular los rumbos, por ejemplo, el rumbo AP, que básicamente va a ser AM más phi. El gamma A, llamémosle a esta partecita, gamma A, que va a ser MA menos MP. Entonces, MP, que es el que me va a hacer falta para la coordenada, MP va a ser igual a MA menos el gamma sub A, o el gamma de esta parte. Y por otro lado, el psi, aquí, es MB menos MP, este ángulo. Por lo tanto, el que me hace falta a mí es el BP va a ser MB menos el psi. Esto, yo aquí está puesto directamente, porque el seno acá estaría faltando los 180 grados que estarían viniendo de esta fórmula, pero como aquí, o del cierre angular de este ángulo, pero como el seno es periódico, el seno de 180 menos esto es igual al seno de esto. Con lo cual quedan las expresiones resumidas de esta forma. Y con lo establecido hasta ahora podemos calcular básicamente todo lo que es el cálculo de coordenadas, es decir, podemos calcular las coordenadas del punto P. Esto es con desde A, desde M y desde B, desde los puntos conocidos. Recordemos que siempre necesitamos llevar a la verificación, por lo tanto siempre vamos a calcular en base a todos los parámetros que se puedan hacer. Aquí el objetivo es igual que el anterior, la misma igualdad. Bueno, vamos a partir buscando otra forma de plantear ese sistema de ecuaciones, ¿no? Con lo cual a esta parte la analizamos y decimos, como esto, sus valores límites son más infinito, menos infinito, voy a adoptar, digamos, en vez de esto, voy a adoptar una tangente y una cotangente con un ángulo auxiliar omega. Haciendo eso, igual a 1 sobre tangente de omega, voy a ir rebuscando, digamos así, esa expresión para que podamos combinar, por ejemplo, el numerador y el denominador, y de una forma más sencilla, pero con más términos, podemos hacer el cálculo. Entonces, acá vamos a ver que se empieza a expandir la fórmula, pero se empieza a hacer más sencilla. Aquí, por ejemplo, cuando nosotros decimos que tenemos una proporción, esto es básicamente igual a esta proporción, decimos que hay una proporción que se puede combinar, o mejor dicho, desde aquí, se puede combinar sus numeradores, o sea, numerador con denominador, respectivamente, sin mezclarlo, y esa proporción va a seguir manteniéndose. Entonces, si yo digo seno de phi menos seno de psi, numerador menos denominador, y en el denominador, numerador más denominador, en la otra proporción hago lo mismo, la proporcionalidad no me cambia. Entonces, por identidades voy a llegar a establecer esta identidad, digamos, en lo que es el seno menos el seno, digamos, o la diferencia de los senos, y por otro lado, la suma de los senos, que es lo que tengo en estos dos, en este miembro, digamos, en estos dos lugares, numerador y denominador. Y lo mismo
haciendo aquí. Acá, por ejemplo, como el 1 menos tangente de omega, 1, tangente de 45 es 1, entonces operando, básicamente, y sacando factor común, aquí en la final me va a quedar que la, digamos así, la proporción 1 menos tangente de omega que planteamos aquí, sobre 1 más tangente de omega, va a ser igual a tangente de 45 menos omega. Todo eso lo vamos a llevar a la expresión, digamos, de proporcionalidad. Por un lado la expresión de los senos y por otro lado la de la tangente. Y cuando hagamos igualdad, digamos, cuando igualamos, que esto es lo que está en la filmina anterior, cuando lo igualamos, vemos de que todo esto, o sea, igualamos acá, compensamos, digamos, tangente, cotangente, digamos, unimos esta parte, entonces nos va a quedar tangente de phi menos psi sobre 2, cotangente de phi menos psi sobre 2, igual a la tangente. Todo esto va a estar en función de, primero, phi más psi y de la tangente de 45 grados menos el omega. Por lo tanto, cada uno va a estar a su vez en función de, cada término va a estar en función de el ángulo alfa, el ángulo beta, el ángulo gamma, y la tangente de 45 más omega va a estar en función de alfa, beta, gamma, A y B. Todo esto se va a combinar con la ecuación anterior, es decir, con esta, para poder resolver también el sistema de ecuaciones de esta forma. Si yo aquí obtengo la diferencia sobre 2 combinado con la suma sobre 2, de esta forma voy a obtener phi y de esta forma voy a obtener psi. Con cada uno de estos valores angulares ya resuelto el problema igual que en Mayer, es decir, puedo calcular el S, el SA y el SB. Por último, vamos a lo que es la fijación de dos puntos o problema de Hansen, que dice básicamente que trata de, esto también es un problema indirecto porque trata de calcular las coordenadas, de establecer las coordenadas en P1 y P sub 2 en base a dos puntos de coordenadas conocidas que son el 1 y el 2. Entonces, si tomamos el equipo en 1, medimos alfa y beta. Si tomamos el equipo en 2, medimos alfa prima y beta prima. Es decir, que básicamente es como si fuesen los dos puntos indirectos con 4 mediciones. Lo que vamos a hacer aquí es plantear desde las coordenadas, digamos así, de A y de B, con la distancia, con el cálculo de la distancia B, o sea, la distancia A, poder hacer la resolución de los triángulos AP1B, AP sub 2B. Parece fácil la resolución de estos dos triangulitos, pero no es para nada fácil. La idea ¿cuál es? Es poder resolver el problema en este caso, en este planteo, para luego poder llevar la configuración generalizando lo que podamos hacer en este planteo, llevarlo, digamos, y extender todos los conceptos para las distintas configuraciones que pueda tener el problema. Entonces, básicamente, ¿qué hacemos? Vamos a hacer una solución indirecta del problema. ¿Por qué indirecta? Porque básicamente nosotros tenemos una longitud, digamos, que está desconocida, que es la longitud entre P1 y P sub 2, que la llamamos B. Vamos a asignar un valor arbitrario. Un valor arbitrario que básicamente va a tener, vamos a decir que su resolución es un B sub 0. Y por otro lado, vamos a aplicar la ley del seno como si esos triángulos los pudiésemos resolver teniendo en cuenta el valor B sub 0, que no es real, es un valor auxiliar, digámoslo. Así vamos a tener, digamos, unos valores de Q sub 0 y P sub 0 para los lados P y Q. P y Q van a tener valores sub 0 porque van a estar en función de un B sub 0 que en realidad está
inventado, llamémosle así. De esta forma, para el cálculo del triángulo AP1B, decimos de que, obviamente, los lados, o la sumatoria del phi psi, va a ser igual a 360 menos alfa beta gamma. Phi y psi, vamos a tener alfa, beta y el ángulo gamma. Por otro lado, decimos que vamos a operar, o que vamos a tener la ley de las tangentes, y la ley de las tangentes nos va a dar esta expresión, que básicamente es una proporcionalidad en función de los valores Q sub 0 y P sub 0 de esta forma. Vamos a operar entre varias, vamos a resumir un poco este método, no lo vamos a ver a las operaciones específicas que se hacen, pero básicamente vamos a establecer o vamos a poder lograr calcular el phi y el psi. Con lo cual así solo queda calcular el lado AB de este triángulo AP1B. Entonces, de esta forma queda resuelto el problema. Ahora, el problema queda resuelto con las incógnitas iniciales que no han sido resueltas, porque este valor es un valor arbitrario. Pero ¿qué pasa? Todo lo que se ha resuelto, va a estar en función de una combinación lineal, digamos, o en proporción de las reales. Con lo cual, si nosotros ahora que tenemos la diferencia entre P1 y P sub 2, también la misma relación o la misma diferencia la tenemos entre A y B. Es decir, el valor supuesto en B sub 0 también nos va a dar un A sub 0, eso lo calculamos. Nos da ese A sub 0 o esa relación entre A y B que está dada por el B sub 0, la podemos calcular o podemos, digamos así, conocer el factor de proporcionalidad haciendo que la relación entre esa magnitud conocida A y la magnitud conocida por medio del cálculo A sub 0. Ese factor, digamos así, de conversión o de proporción es la base para hacer o para encontrar los valores establecidos reales, debido a que ese factor de proporcionalidad nos va a dar, multiplicando por todos los valores sub 0, nos van a dar los valores finales, digamos así, que tienen en el triángulo y la relación entre el triángulo AP1B a AP sub 2B. Con lo cual, de esta forma queda resuelto por valores auxiliares, queda resuelto el problema, digamos. Bueno, de esta manera llegamos al fin de la presentación de la clase. Tengan en cuenta que esta es una clase bastante fundamental, bastante importante. Los fundamentos que hemos visto los tienen que repasar porque son directamente aplicables a la resolución de triangulaciones topográficas y geodésicas. Nos vemos y hasta la próxima.